Eh, También vamos a tener otro servidor que es un servidor de nombres de dominio interno. Vamos a tener un servidor de base de datos. Este servidor de base de datos se va a comunicar con el servidor web. Estas dos servidores, bueno, estos dos servidores, el DNS y el servidor de base de datos, van a estar separados del servidor web que va a estar en una red pública, bueno, una conexión hacia la red pública, mientras que estos servidores van a estar en una red separada. Estos van a salir a Internet a través de lo que se le conoce como un gateway de Amazon. Ese gateway de Amazon está conectado a lo que se conoce como la VPC de Amazon, que es un recurso que nos proporciona Amazon. Y una vez que salga a Internet, vamos a tener nosotros que conectarnos con nuestros equipos a ese servidor. Y para poder resolver ese servidor nos vamos a conectar. Bueno, vamos a resolver el dominio a través de lo que se conoce como Cloudflare, que es un administrador de DNS que nos va a resolver la dirección IP que nos asigne Amazon. Una vez que tengamos eso, pues ya vamos a tener esta infraestructura. Nosotros como clientes vamos a tener que tener un dominio, vamos a sacar un dominio en .tech para registrar este dominio. El dominio ustedes lo van a crear, depende cómo lo vayan a crear. Ya es su decisión qué nombre le quieran poner a su dominio y ese sería el proyecto. Ahora voy a empezar, entonces, ese sería lo que vamos a hacer. Ahora sí vamos a empezar con Amazon. Amazon son los servicios en la nube. Es un servidor, bueno, sí, un proveedor más bien, que nos ofrece diferentes servicios. Eso es Amazon Web Service. Esos servicios los ofrece en su infraestructura en la nube. Para ello nos tuvieron que haber entregado una cuenta, en una cuenta en AWS Educate. Entonces, yo espero que hasta a este punto ya tengan acceso a esa cuenta. Una vez que acceden a esa cuenta, les va a pedir su usuario y contraseña, se van a loguear y una vez que se logueen, les va a solicitar credenciales y les va a aparecer una pantalla como esta, pero bueno, sí, una cuenta de Educate Started, o sea, una cuenta de Amazon. Vamos a darle clic y una vez que demos clic, nos va a redirigir a otro proveedor que se llama Bucareum, que nos va a proveer el acceso. Esto es importante porque Bucareum es un proveedor intermedio, se podría decir, que nos va a ofrecer ciertas limitaciones. Nos va a dar ciertas reglas de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Es como un proveedor de laboratorio para nosotros como estudiantes. Entonces, aquí además nos va a dar cierta información acerca de cuántos créditos tenemos y cuánto tiempo hemos estado en Amazon AWS. Además de si nuestra cuenta está activa o no está activa. Una vez que entremos a ese entorno del proveedor, vamos a decirle que nos dé acceso a la consola de Amazon AWS. Vamos a darle clic en la consola de Amazon AWS y ahora sí nos va a dar acceso a lo que es Amazon AWS. No sé si queda dudas hasta aquí. Me regreso. Ok, bien. Entonces, una vez que tengamos acceso a la consola de AWS, vamos a ver diferentes servicios que nos provee Amazon AWS. Para ver los servicios, le vamos a dar clic aquí en servicios y vamos a tener varios servicios que nos puede dar de administración y gobierno, almacenamiento, análisis de datos, aplicaciones empresariales, unas bases de datos, contenedores y un montón de herramientas, ¿no? Entre las herramientas que nosotros vamos a utilizar son herramientas de
eh, informática, está en ese apartado, y vamos a utilizar lo que son las máquinas virtuales de Amazon, y también en la parte de redes, déjame buscar la parte de redes, tenemos varias componentes que, por ejemplo, aquí vamos a utilizar el gateway de Amazon y vamos a utilizar lo que se conoce como las VPCs, que son recursos que nos da Amazon en su nube. Ok, entonces, antes de iniciar esa parte, vamos a ver algunos elementos que tenemos que tener en cuenta en Amazon AWS, que son lo que se le conoce como las regiones o zonas. Voy a pegarles estos dos enlaces. En el primero, vamos a darle clic al primero y habla de lo que son las regiones o zonas de disponibilidad en Amazon AWS. En Amazon AWS le llama regiones a zonas en diferentes estados o países en donde tiene implementada su infraestructura Amazon. No le puedo dar clic, a ver, déjenme ver. Entonces, los puntos azules son las regiones que tiene Amazon AWS en donde nos puede ofrecer los servicios. La, los círculos naranjas son zonas, las zonas de disponibilidad. Entonces, ¿qué es una región? Una región es los puntos en donde tiene su infraestructura Amazon, y las zonas son centros de datos. Son centros de datos en donde tenemos varios recursos como servidores, redes, centros de datos, entre otros recursos que tiene Amazon. Entonces tenemos lo que son regiones y lo que son zonas. No me voy a detener mucho a explicar esa parte, por eso puse el otro enlace, que es un enlace a YouTube, en donde se explica detalladamente lo que son las regiones y zonas de Amazon AWS. Lo que sí hay que tener en cuenta es que una región es un apartado donde Amazon tiene mucha infraestructura, y una zona es como un edificio donde tiene varios centros de datos. Esos edificios se pueden interconectar con otros edificios y arman lo que son unas zonas de disponibilidad. Esas zonas de disponibilidad son un montón de recursos a los cuales nosotros vamos a poder tener acceso. Entonces, no sé si queda duda hasta aquí entre lo que es una región y lo que es una zona. Ok, bueno, una vez que tengamos claro esta parte de lo que es una región y lo que es una zona, nosotros vamos a montar en esa zona de recursos, vamos a apartar recursos en Amazon AWS, y ese apartar recursos lo podemos hacer a través de nuestra consola de administración de Amazon. Entonces, aquí en nuestra consola vamos a crear lo que es una red privada virtual, que es una VPC, en donde vamos a montar nosotros nuestra infraestructura. Por defecto, nosotros al principio tenemos una VPC ya creada. Vamos a crear entonces nosotros, esta es nuestra VPC por defecto. Vamos a crear una nueva VPC, dándole clic en crear VPC, y vamos a crearle, por ejemplo, una etiqueta que sería, por ejemplo, aquí yo le voy a poner redes curso. Y a continuación nos dice que elijamos un bloque de IP versión 4. Vamos a crear una red IPv4 aquí. Estas direcciones tienen que ser del segmento privado. Nosotros ya conocemos en el curso cuáles son esos segmentos, que es el 192.168, el 10 punto algo y el 172 punto algo. Entonces, esos segmentos son los que podemos utilizar aquí. Para más información acerca de estos segmentos, vamos a darle clic en información
y nos va a dar como una guía, ¿no? De lo que es una VPC, cómo crearla, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podemos tener los recursos. Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a crear una red, por ejemplo, la 10.20.30.0. Esa es la red que voy a crear yo. Le voy a dar un diagonal 24, que significa que tenemos 256 redes disponibles. Bueno, no, 256 IPs disponibles, ¿no? Entonces vamos a decirle que vamos a querer ese bloque. A continuación nos dice cuál es el bloque de IP versión 6. Podemos decirle que sin bloque, es decir, no vamos a querer direcciones IP versión 6 en nuestro segmento. Podemos decirle que nos proporcione un bloque de Amazon AWS o podemos decirle que si nosotros tenemos un bloque, podemos definir ese bloque. Dado que ya vimos que en IP versión 4 las direcciones IPs están agotadas y ya hemos visto el tema de IP versión 6, sabemos que en IP versión 6 tenemos un montón de direcciones IPs, por lo que Amazon no cobra por esas direcciones 6. Una desventaja de elegir IP versión 6 em, es que no tenemos todavía las herramientas para poder acceder a esos segmentos. Entonces Amazon ahorita lo está dando gratis, entonces vamos a asignarle un bloque de direcciones IP versión 6. A continuación nos dice la región en la que vamos a tener nuestro segmento y la zona. Entonces, la región, por ejemplo, es Estados Unidos. Nosotros podemos ver aquí las regiones y las zonas al lado de nuestra cuenta. Vamos a tener una región de Virginia, de Ohio, del norte de América, etcétera, ¿no? Entonces, si no tuviéramos limitaciones, dado que nosotros entramos en un laboratorio, podríamos elegir otra zona que nos gustara. Por ejemplo, yo quiero una región en Europa, vamos a crear recursos, ¿cómo se dice? Voy a reservar recursos en Europa o en Asia. Entonces, si no tuviera limitaciones, lo podría agregar aquí. Si yo intentara agregar eso, Amazon me va a decir que no tengo los permisos suficientes para crear en esa zona. Entonces, por eso me saldría que no tengo los permisos. De hecho, si se fijan, me volvió a regresar porque no tengo permisos para crear recursos en esa zona. Entonces, por defecto nos da los recursos en el norte de Virginia. Esa sería como nuestra zona donde podemos estar creando, reservando recursos. Entonces, voy a regresar otra vez aquí. Entonces, voy a asignar el segmento 10, que había dicho 10.10.20.0. Voy a decirle que quiero un bloque de direcciones IPs para jugar con ellos. Voy a decirle en qué zona voy a crear esto. Solamente me da esta zona. La voy a elegir y le voy a dar predeterminado ahorita. Y con eso ya crearía una red VPC, una red privada virtual con ese segmento. Aquí me dice que mi red ya fue creada. Si voy a la parte de VPCs, voy a ver que tengo ya mi VPC creada. Aquí mi red virtual y ahora sí, ya que ya reservé como recursos o una zona donde yo puedo trabajar en Amazon AWS. Entonces, lo primero que vamos a hacer una vez creada la red es crear subredes. Entonces, vamos al apartado de subredes. Pero en la zona, ¿no? Entonces, le voy a dar clic en la zona, redes, y le voy a decir crear subred. Ok, bueno, no me lo deja aquí, pero puedo darle desde acá, crear su red, y él me va a decir, selecciona una VPC donde quieras crear la subred. Le voy a decir que quiero crear
una subred en estos recursos reservados y me dice, puedes crear subredes debajo de este segmento. No puedes crear subredes en otro segmento, porque si no entraría en conflicto con otra VPC que tengo creada. Si tuviera creada otra VPC, entonces siempre hay que crear subredes debajo de este segmento. Entonces voy a crear la primera subred y ¿cómo crearía una subred? Ya hemos visto en IP versión 4. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer, este diagonal 24 nos indica los números de bits reservados para la parte de red. Si yo quiero crear subredes, ya vimos que tenemos que utilizar bits de la parte de los hosts. Entonces, ahorita yo voy a tomar un bit de la parte de host para crear dos subredes. Entonces, ¿cuál sería ese segmento? El primer ID de la subred empezaría con cero, porque es la primera P que tenemos, y tendremos un diagonal 25. Es decir, vamos a tomar un bit de la parte de los hosts. Esa sería la primera subred. Ahora sí, zona de disponibilidad. Nuevamente elegimos el norte de Virginia, que es lo que nos da. Y, ok, me equivoqué acá. Aquí esto va acá abajo. Y aquí es el nombre de la subred, ¿no? Entonces, este nombre de la subred le voy a llamar pública. En direcciones IP versión 6, vamos a decirle que vamos a elegir una subred IP versión 6. Y ahora, para elegir una red IP versión 6, Amazon nos está dando esta dirección y nos dice que completemos el segmento. Vamos a decirle que cree la red 1 y básicamente eso sería, ya podremos agregar una subred. Ah, ok, sí. Para no equivocarme, tenemos nosotros aquí una calculadora que es IP versión 6 que nos permite definir los hosts y la red. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a trabajar con IPv6 y vamos a darle este segmento. El segmento que nos está dando Amazon es un diagonal 24, que diga diagonal 64. Le vamos a decir calcular y ahora sí nos dice, ok, de este segmento de IP versión 6, ¿cuántas redes quieres crear? Por ejemplo, yo le voy a decir dos redes, quiero dos redes de ese segmento, dos subredes de ese segmento, y me dice, para estas dos subredes, mira, puedes utilizar el diagonal 65 o diagonal 66, y estas serían tus redes, ¿no? Entonces, voy a elegir esta, me sería mi primer red, mi subred, y esta sería mi segunda subred. Entonces voy a utilizar esos dos IDs de subred para IP versión 6. Entonces aquí me dijo que pusiera, no, punto, 2.98. Entonces aquí 98. Ah, sí, claro. Sería 00. Aquí sería un 0. Y ese sería mi primer subred. Le voy a dar crear subred. Ok. Sí, pero esa fuerza es diagonal 64. Ajá, aquí está. Diagonal 63, 64.
A ver, permítame tantito. Dos redes, diagonal 67, ¿no? Ok. Mm, Diagonal 63. Ok, déjenme checar esta parte, que cómo era la parte de esto. Voy a elegir la cero por el momento. Ok, la uno. Está bien, la uno. No. Ok, déjenme checar cómo era la parte de creación de sus redes en IP versión 6 y voy a darle crear su red. Ahorita le voy a decir no asignar, pero en teoría sí tengo que asignar una dirección IPv6. Voy a decirle crear su red y en este momento me crea la subred pública. Voy a crear otra subred. Voy a decirle también en redes FC, voy a crear una red que es la red privada. Igual el norte de Virginia. Aquí voy a poner 10.10.20 y la siguiente subred sería 128 y sería diagonal 25. Ese sería el ID de su red y con esto terminaría crear la subred. Entonces ya tengo dos subredes, ¿no? La subred privada y la pública. Aquí tengo varias, pero son de otra subred, ¿no? Entonces tengo la red FC y tengo dos subredes. La red sería diagonal 24 y subredes sería diagonal 25. Entonces, una vez que ya tengo dos subredes, ahora lo que voy a hacer es voy a crear equipos en esas subredes. Pero antes de crear equipos en subredes, tenemos que ver otros temas, que es el gateway de AWS. Entonces, ¿cómo sé? Porque de ahorita le asigné por nombre, ¿no? Le dije, esta va a ser la red privada y esta va a ser la red pública. Entonces, ¿cómo sé cuál es la red privada y cuál es la red pública? Nosotros vamos a definir eh, mediante el definirle, darle acceso a la red, vamos a, en las subredes, vamos a tomar una red, aquí está, sería esta, la privada y la pública. Para que esta sea privada, significa que esta no tenga acceso a Internet. Y para que esta sea pública, tiene que tener acceso a Internet. Entonces, lo que hay que hacer es crear un gateway para darle acceso a Internet a esta red pública, subred pública. Para ello, vamos a ir a la parte de gateways de Internet y vamos a crear un gateway de Internet. Voy a ponerle aquí el nombre de redes FC, el gateway, y con esto ya me creó un gateway de Internet. Dice aquí estado detached porque no, ninguna red está asignada a este gateway. Entonces lo que vamos a hacer es en la VPC, perdón, en las subredes, sí, en la VPC, perdón, primero, hay que adjuntarle ese gateway. Ujú. Entonces, así es este, y creo que eran acciones. Ujú.
Para poderle adjuntar ese gateway, lo que tenemos que utilizar es rutas. Las rutas definen el caminito a seguir para poder acceder a Internet. Entonces, en las subredes, vamos a decirle que la subred pública tiene que tener salida a Internet. ¿Y cómo hacemos eso? Pues a través de las tablas de enrutamiento. Entonces, en las tablas hay que decirle en tablas de enrutamiento, vamos a crear o editar las tablas de enrutamiento. Por defecto nos crea dos tablas, dos rutas, que es la red 10.10.20.0 diagonal 24. Cualquier equipo que vaya a esta red está en la parte local, es decir, en la subred. Y cualquier red de la 2600 diagonal 56 va a también ir a la red local. Entonces, esas son las rutas. O sea, cualquier equipo que haga yo una comunicación a la 10.20.0 algo, el tráfico va a ser redirigido a la red local. Y la dirección IP 2600 también va a ir a la dirección local. Lo que nosotros queremos en esta red pública es que tenga salida a Internet. Para tener salida a Internet, vamos a editar estas rutas. Ok, déjame. Aquí está. Tablas de enrutamiento. Sí, es que hay que crearlas primero. Entonces, en las tablas de enrutamiento vamos a decirle que queremos crear una tabla de enrutamiento. Y aquí nos dice, esta tabla de enrutamiento, ¿dónde la quieres crear? Pues en la red VPC que acabamos de crear. Vamos a decirle que estas rutas de esta tabla de enrutamiento pertenecen a la red pública y vamos a decirle crear tabla de enrutamiento. Ya se creó la tabla de enrutamiento y ahora sí vamos a asignar esas rutas. Como les comenté, crea estas dos rutas por defecto que apuntan a las redes, a los equipos que estén en esa red. Vamos a decirle ahora sí, editar rutas y vamos a agregar una nueva ruta. En esta nueva ruta voy a decirle que cualquier red que sea de destino, o sea, cualquier dirección, entonces el destino para esta red tiene que ser el gateway de Internet, o sea, vamos a darle salida. Ah, sí, yo aquí tengo que elegir, eso es porque tengo dos gateways. Aquí está gateway de Internet. Ok, no me está dando el gateway. Es este gateway, ¿no? Ok. Sí, tengo que conectarlo primero a la VPC y luego dentro de la VPC ya puedo indicarles las rutas. Entonces ya lo conecté el gateway a la VPC y una vez que ya está conectado a la VPC, ahora sí, en tablas de rutas me tiene que aparecer. Creo que estaba editando esta. No, era esta de acá abajo. Ajá. Entonces ya podría editar las rutas. Ahora sí, agregar ruta.
Y nuevamente a la 00 le voy a decir que gateway de internet. Y ahora sí, redes FC, ¿no? Entonces ya me permite agregar el gateway. Le voy a dar guardar cambios. Y con esto lo que hice fue poner un gateway a mi VPC. Ahora sí, en mis tablas de ruteos, esta le voy a renombrar. Le voy a llamar redes FC public, ¿no? Es mis tablas de rutas de hacia la red pública. Voy a crear una nueva tabla de enrutamiento. La voy a conectar a la VPC. Y ya, crear tabla de enrutamiento. Y ahora sí, me agrega nuevamente las direcciones que van hacia a la red local. Y esta pues realmente no tiene salida a internet porque no hay una tabla de ruta que le permita el tráfico a la salida a internet. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? De este diagrama, lo que hicimos fue crear nuestra tabla de enrutamiento y nuestro gateway. En eso, además, creamos nuestras redes pública que está conectada a través de estas tablas de enrutamiento al gateway. Mientras que la red privada está solamente, se puede comunicar con la red pública a través de estas tablas de enrutamiento. Eso es todo lo que hemos hecho.